Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Profe Carlos Romero. En este vídeo os voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la selectividad, que en algunos sitios se llama EBAU con V o con B, o pruebas de acceso a la universidad, y sobre las notas de corte y cómo se calcula. ¿Empezamos? ¿Qué es la EBAU? EBAU significa evaluación de acceso a la universidad. EBAU con B significa evaluación de bachillerato de acceso a la universidad. PAU significa pruebas de acceso a la universidad y son todo lo mismo. Es decir, es la antigua selectividad, no ha cambiado mucho, a decir verdad. Cada comunidad autónoma le pone el nombre que considera. Es una prueba objetiva cuya calificación se utiliza para regular el acceso a la universidad y para regular el acceso a las distintas carreras. Si no apruebas la EBAU, no puedes acceder a una universidad pública. Hay algunas privadas que sí te dejan acceder sin una EBAU, pero en general muchas privadas también la utilizan. Te piden que la apruebes, no te piden una nota de corte, pero te piden que la apruebes, que al menos saques un 5. Calificación de acceso a la universidad y nota de admisión. Estos dos conceptos no son iguales y ahora los vamos a explicar. La EBAU consta de dos partes. Una parte obligatoria que te da una nota de hasta 10 puntos. A esta nota se le llama calificación de acceso a la universidad, CAU. Y tienes que sacar al menos un 5 para aprobar la prueba. Si no sacas un 5 en la CAU, si tu CAU es menor que 5, entonces significa que has suspendido y que tienes la prueba suspensa y la tienes que repetir en otro momento. Una parte voluntaria que te permite aumentar tu calificación de acceso a la universidad 4 puntos más, es decir, llegar a los 14. A la nota sobre 14 puntos se le denomina nota de admisión. ¿Cómo calcular tu nota de admisión? La nota de admisión es la calificación con la que puedes solicitar acceso a las universidades públicas y a las universidades privadas adscritas a un centro público. ¿Qué es una universidad privada adscrita a un centro público? Pues es una universidad que oferta exactamente el mismo título que la pública, y entonces cuando tú titulas, pues tienes el mismo título que si tú lo hubieras hecho por la pública. La nota de admisión se calcula de la siguiente forma. Nota de admisión es igual a la calificación de acceso a la universidad más dos sumandos que voy a explicar ahora lo que son. CAU es la calificación de acceso a la universidad, es una nota numérica de 0 a 10 puntos. EV1 es la calificación más alta de las materias de opción o la troncal de modalidad. EV2 es la segunda calificación más alta de las materias de opción o troncal de modalidad. Y P1 o P2 son las ponderaciones de las materias. Entonces, para calcular la CAU, que es sobre 10 puntos, tenemos que hacer la nota media de bachillerato de todas las materias de primero y de segundo multiplicado por 0,6 más la nota que has obtenido en la fase obligatoria multiplicado por 0,4. ¿Y qué es lo que hay en la fase obligatoria? Hay que examinarse de 4 materias, que son lengua castellana y literatura, historia de España, primera lengua extranjera y luego la troncal de modalidad, que es matemáticas 2 para los de ciencias, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 para los de ciencias sociales, latín 2 para los de humanidades y fundamentos del arte para los de artes. La calificación de la fase obligatoria es la media aritmética de las notas de estos 4 exámenes. No pasa nada si suspendes un examen siempre y cuando puedas compensarlo con la nota de los demás. Incluso aunque saques un 0 en un examen, que esto a veces ocurre, que algún alumno se despista y llega tarde y entonces tiene un 0 en el examen porque no le dejan entrar, si consigues compensarlo con los demás, no pasa nada y aún así aprobarías. Si obtienes menos de un 4 en la fase obligatoria, estás considerado suspenso y no apto, y entonces tienes que repetir la EBAU o bien reclamar. Vamos a ver un ejemplo muy completo de ciencias. Aquí tenemos un alumno que tiene todas estas calificaciones en primero de bachillerato, lengua, inglés, filosofía, matemáticas, etcétera, etcétera, y todas estas calificaciones en segundo de bachillerato. La media aritmética de las 17 calificaciones de bachillerato, de las 7 notas que saca en bachillerato, es 6,18, y esto va a ponderar el 60%. Ahora, en la EBAU vemos que este alumno ha sacado en lengua un 5,72, en inglés un 4,89, en historia de España un 3,25 y en matemáticas 2 un 7,75. Podemos observar que ha suspendido 2 materias, inglés e historia de España, que son con notas por debajo de 5. Pero también vemos que la nota media es 5,4. Como es mayor que 4, le va a hacer media. Y entonces este 5,4 va a ponderar al 40%, el 6,18 va a ponderar al 60%.
Y cuando hacemos toda esa cuenta, obtenemos el 5,87. Como esta calificación es mayor que 5, nuestro alumno ha aprobado la EBAU y ya puede acceder a la universidad. Lo que pasa es que tiene una calificación sobre 10 puntos de 5,87. Vamos a ver el mismo ejemplo en ciencias sociales. Las materias cambian un poquito porque no se cursan las mismas troncales. Entonces vemos que se tiene historia del mundo contemporáneo, economía, economía de la empresa, historia de la filosofía. Hay más optatividad y más opciones. Pero bueno, en general da lo mismo, hemos mantenido los números. En la EBAU se tiene que examinar de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales en lugar de matemáticas 2. En el ejemplo de humanidades también cambiarían un poquito las materias y tendría que examinarse de latín. Y en el ejemplo de artes también cambian las materias, tenemos historia del mundo contemporáneo y cultura audiovisual en primero, y en segundo este alumno imaginario pues ha cursado diseño y cultura audiovisual, y en la EBAU se examina de fundamentos del arte, y también saca un 7,75. En la fase voluntaria te puedes presentar a los exámenes de hasta 4 asignaturas troncales de modalidad o a la segunda lengua extranjera. Las hayas cursado o no, y esto es muy importante, porque a veces un alumno de ciencias se presenta por matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2, porque los contenidos son parecidos a los de matemáticas 2 y no le cuesta mucho más estudiar esta asignatura. Pero sin embargo el alumno de ciencias no ha cursado matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2, porque lo que ha cursado es matemáticas 2. También se ve que algún alumno de arte se presenta a historia del arte, porque como tiene los contenidos de fundamentos del arte y ha aprendido eso bien, pues puede presentarse a historia del arte sin necesidad de estudiar mucho más. Y también se ve muchas veces que algún alumno de ciencias sociales se presenta por biología. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos, o no hay muchos, pero algunos hay, que se meten en el bachillerato de ciencias sociales pero quieren estudiar psicología después. Y psicología es una asignatura que está encuadrada en las ciencias. Entonces, para estudiar psicología necesitas hacer materias de ciencias y se ve alguna vez que alumnos de ciencias sociales se preparan la biología. En la fase voluntaria te puedes presentar a todas estas materias. Ya hemos dicho las hayas cursado o no. Artes escénicas, cultura audiovisual 2, diseño, estas son las típicas de artes. También te puedes presentar a economía de la empresa, a geografía, a griego y a historia del arte y historia de la filosofía. Estas serían típicas de ciencias sociales porque estas son las materias que se cursan en la modalidad de humanidades y ciencias sociales. También te puedes presentar a dibujo técnico, biología, física, química, geología y a segunda lengua extranjera, y estas serían las asignaturas típicas de ciencias. Aunque como hemos dicho, pues si tú has estudiado artes puedes presentarte a física tranquilamente. Además, siempre que hayas sacado más de un 5, se te incluirá en la fase voluntaria la calificación de la troncal de modalidad de la fase general. Es decir, matemáticas 2 si eres de ciencias, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales si eres de ciencias sociales, latín 2 y fundamentos del arte 2. Repito, si en estas materias que te has examinado en la fase obligatoria has sacado más de un 5, también se van a tener en cuenta en la fase voluntaria. Conclusión, puedes tener hasta 5 notas para tener en cuenta en la fase voluntaria y de ellas se tendrán en cuenta las 2 mejores. Vamos a ver con un ejemplo. Este alumno de ciencias en la fase voluntaria se ha presentado a física, a química y a biología. En física saca un 8, en química saca un 3,5 y esta no se la vamos a contar porque es menor que 5, y en biología saca un 5 y en matemáticas saca un 7,75. Las 2 mejores notas son 8 y 7,75. Entonces, recordemos que nuestro alumno había sacado un 5,87 en la fase general. Y ahora la calificación final va a ser, tomamos el 8 de física y supongamos que este 8 le pondera 0,2 para la carrera que quiere cursar. Y ahora tomamos el 7,75 de matemáticas, porque es la segunda nota más alta. Y supongamos que las matemáticas también le ponderan 0,2 para la carrera que quiere cursar, porque este alumno quiere hacer una carrera típicamente de ciencias. Bueno, pues al final ha obtenido un 9,02. Eso está muy bien. Ha pasado de tener una nota CAU de 5,87 a tener una nota de admisión de 9,02. ¿Por qué? Simplemente porque el examen de matemáticas lo hizo bien y en la fase voluntaria también le salió bien el examen de física. La fase voluntaria es muy importante hacer bien, porque te puede subir mucho la nota de admisión. Bien.
Presta atención a lo siguiente. En las matemáticas, este alumno solo se ha examinado una vez, en la fase obligatoria, y ha sacado un 7,75, pero como esta nota es mayor que 5, también se la guardamos para la fase voluntaria. Entonces, si nos fijamos, este alumno sacó un 5,4 en la fase obligatoria, y lo ha sacado básicamente porque las matemáticas le han ayudado a remontar las notas de Historia de España y de Inglés que están suspensas. Es decir, ese 7,75 le ha ayudado a obtener un 5,4, que es una nota con la cual puede hacer media. Pero es que además, esta nota de 7,75 en la fase voluntaria le va a ponderar 0,2 y le va a ayudar a obtener la calificación de 9,02 que obtiene en la nota de admisión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hacer un buen examen de la troncal de modalidad de la cual te tienes que examinar sí o sí te ayuda mucho en la fase voluntaria. Entonces, ese examen hay que prepararlo bien porque es el único examen de toda la EBAU que te cuenta 2 veces si lo haces bien. Lo mismo ocurre con el resto de modalidades. En matemáticas aplicadas a las ciencias sociales tenemos un 7,75 aquí y un 7,75 aquí. Además, este alumno se le dio muy bien economía de la empresa y sacó un 10 y se va con una nota de admisión de 9,42 cuando su nota media original era de 5,4. Es un gran avance. Y lo mismo ocurre con el latín, y lo mismo ocurriría con los fundamentos del arte para artes. Es decir, recordar que es muy importante hacer este examen bien y prepararlo bien y a conciencia, porque es el examen que realmente te puede ayudar a entrar en la carrera que quieres. Vamos a ver ahora algunas normas de la EBAU o de la prueba que son importantes tener en cuenta. Acudir con puntualidad al llamamiento, que tendrá lugar al menos 30 minutos antes de la hora del examen. Tener preparado el DNI o documento identificativo, que no esté caducado, que eso os puede causar algún problema. Tener material para escribir, bolígrafo de tinta indeleble, es decir, que no se pueda borrar, negra o azul. No se puede escribir a lápiz, ni con colores distintos de negro o azul. Y violar esta norma puede suponerte un problema, que te suspendan un examen, etcétera, etcétera. Así que intenta cumplirla siempre. Si estás acostumbrado a escribir a lápiz o lo que sea, tienes que cambiar esa costumbre porque en la EBAU te puede suponer un gran problema. Los estudiantes entrarán en el aula con la mochila cerrada. Está prohibido consultar apuntes o libros dentro del aula. Más normas. Todos los estudiantes deben situar de forma visible su DNI, el NIE, el pasaporte y sus etiquetas. Al principio, cuando entras en el aula por primera vez en el primer examen, te dan unas etiquetas que son unos códigos de barras que tú tienes que pegar en el examen. Y los vocales tienen que poder contrastar tu identidad en cualquier momento. Una vez realizada la situación y comenzada la prueba, se permitirá un retraso en la entrada al aula de 20 minutos, pero si llegas después de 20 minutos no te van a dejar pasar. No se podrá solicitar aclaraciones sobre el contenido de los exámenes, aunque puedes levantar la mano y preguntar alguna duda y siempre te vendrá alguien a ver, porque a veces puede haber algún error en los enunciados o alguna aclaración pequeña. Pero en general no te van a resolver muchas dudas ni te van a ayudar. El orden que se sigue al contestar las preguntas es indiferente. Más normas. Solo se entregará un cuadernillo por ejercicio. La colocación de la etiqueta debe realizarse al final al entregar el examen y nunca al inicio. Y esto es así porque si en mitad del examen decides romper el cuadernillo y pides otro para cambiarlo porque te has equivocado de opción o por lo que sea, o porque los ejercicios que has escogido no te salen bien, entonces es necesario cambiar el cuadernillo. Eso se puede hacer, pero claro, ya has puesto la etiqueta y entonces ya te tienen que dar unas etiquetas nuevas y eso es un poco de lío. Se pueden utilizar como borrador las partes del cuadernillo que lleven aspa o que están en otro color, que son así grises. Como allí se indica, no se corregirá lo escrito en dichas páginas, aunque sea una absoluta tontería o una idea súper brillante, ni te lo van a mirar. El estudiante deberá entregar siempre el cuadernillo aunque estuviese en blanco. No debe aparecer ninguna señal de posible identificación personal en el cuadernillo, firma, nombre, etcétera, etcétera. De hacerlo, el examen será calificado con 0 puntos y esto es fundamental, no escribáis el nombre. A veces ocurre que algún alumno ya por costumbre escribe el nombre y entonces la hemos liado. Queda autorizada la utilización de material técnico necesario para la realización del ejercicio de dibujo técnico, así como diccionarios de latín o griego para estas materias o materiales propios en la asignatura de diseño. También se permite el uso de calculadoras siempre y cuando no tengan capacidad para hacer cálculos simbólicos, es decir, que te hagan integrales o derivadas, y que no tengan capacidad de representación gráfica.
En la EBAU no está permitida la utilización por los estudiantes de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo que permita la conexión inalámbrica, es decir, pinganillos y cosas de estas. Si te pillan con algo de esto, probablemente te echen de la prueba y ya no puedas seguir continuando haciéndola. Consejos a tener en cuenta. Esto no son normas, pero son consejos que te ayudarán a hacer una mejor prueba. Primero, desayuna bien y lleva una botella de agua y o algún caramelo. Recuerda que este año la EBAU es en julio y que puedes tener mucho calor. Entonces, es importante que lleves tu propia botella de agua. Además, con la situación sanitaria que tenemos, es muy probable que no puedas comprar agua ni puedas comprar alimentos en las cafeterías de las facultades porque estén cerradas. Entonces tienes que llevar de tu casa alimentos y agua suficiente para superar la prueba. Es probable que tampoco te dejen rellenar el agua en el baño. O sea que este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. El primer día ve con mucho tiempo por si te pierdes al llegar. Es conveniente que incluso que vayas el día antes a la sede de tu tribunal, por ejemplo el día anterior. ¿Qué ocurre? A veces ha pasado con algún alumno o alumna que no ha ido el día anterior o en unos días antes a ver dónde está el sitio donde se examina. Y el día que va a ir al examen, el primer día, pues sabe llegar, o sea, va con bastante tiempo, pero resulta que se le para el metro porque se estropea, hay un accidente en la carretera y se forma mucho atasco, etcétera, etcétera. Y aunque iba con tiempo esa persona, pues llega justo. Y ya se está poniendo nervioso. Y como no encuentra la sala, el aula donde se tiene que examinar, empieza a dar vueltas por allí, se empieza a poner cada vez esa persona más nerviosa, más nerviosa, más nerviosa, incluso puede llegar a perder el primer examen por no encontrarlo bien, pero incluso en el caso en el que llegues bien, porque normalmente ahí tu profe acompañante pues te va a llamar y te va a preguntar dónde estás para ayudarte, pero incluso aunque llegues bien, en hora, vas a llegar muy nervioso y vas a empezar el examen mal. Así que es importante que tengas claro dónde está el sitio donde te tienes que examinar. Intenta dormir la noche anterior. Esto parece una tontería de consejo, sobre todo porque muchas veces utilizas la noche anterior para estudiar todo lo que necesitas aprender para el examen, pero sobre todo en los exámenes de ciencias es muy probable que te equivoques en las cuentas y en los cálculos si no has dormido bien. La probabilidad de fastidiar una cuenta, un ejercicio en un cálculo por no dormir es mucho más alta que si has dormido bien. Comprueba antes de salir de casa que tienes todo el material. El segundo día es frecuente olvidar las etiquetas, porque cambias de mochila o por lo que sea, entonces debes comprobar que las llevas. Antes de salir de casa, comprueba que llevas tus etiquetas con tus códigos de barras para poder hacer el examen, y tu DNI, que no te lo olvidas. Durante los exámenes, lee bien las preguntas y comprueba que has contestado lo que te piden. Esto parece una tontería, pero a veces no contestas a la pregunta. Repasa la ortografía, que te van a bajar si tienes tildes sin poner. Procura tener buena caligrafía. Esto está comprobado que los alumnos con peor caligrafía obtienen peores notas medias. Tienes que intentar hacer la caligrafía más clara posible. Comienza con los ejercicios más fáciles y más simples, los que te lleven menos tiempo de resolverlos, porque ahí garantizas una serie de puntitos rápido y entonces vas haciendo el examen como con más confianza. Si empiezas por un ejercicio que da muchos puntos, pero que es un poco largo, si te vas atascando con ello, entonces te empezarás a agobiar con el tiempo. Empieza con los fáciles y resuélvelos pronto. Comprueba, por supuesto, que pones las etiquetas antes de finalizar el examen. Por último, mantén la calma. Llevas todo el curso trabajando estos ejercicios y lo sabes hacer. Si te bloqueas con un ejercicio, te quedas en blanco, respira, piensa en otra cosa por unos segundos y pasa a otro ejercicio. Cuando estés más calmado o calmada, vuelve al ejercicio que dejaste y vuélvelo respirando, etcétera, etcétera. A veces nos ponemos con una cosa y de repente no nos viene, pero simplemente es que tenemos que dejarle tiempo al cerebro a que empiece a pensar en eso. Si ahí entra en juego una emoción negativa, una emoción de ansiedad, de agobio, etcétera, etcétera, es probable que el bloqueo te dure más tiempo. Por lo tanto, para evitar eso, tienes que pasar a otra cosa que te resulte más fácil, etcétera, etcétera. Esto también os recuerdo que es muy importante empezar con los ejercicios fáciles, porque cuando tú has hecho has completado parte del examen y era una parte fácil y la llevas bien, entonces es más improbable que te ocurra un bloqueo después. La EBAU termina reflejando el trabajo del año, de modo que si has trabajado bien durante el curso, harás una buena prueba, seguro, 100%. Así que confía en ti. Si el curso lo hiciste bien, la prueba la harás bien. Esto siempre ocurre.
Finalmente, algunas consideraciones debido a la situación sanitaria del coronavirus COVID-19. Podrás elegir entre los ejercicios de ambas opciones, con lo cual es probable que haciendo algunos ejercicios que llevas bien lo puedas repetir, es decir, tengas uno en la opción A y otro en la opción B y lo puedas contestar mejor. La EBAU es en más días para evitar aglomeraciones. Tendrás que llevar la mascarilla puesta y permanecer en el aula el tiempo estrictamente necesario. Lleva tus propios alimentos y agua, pues no vas a poder comprarlo allí, las cafeterías y las máquinas de venta no funcionan con normalidad y los baños públicos es probable que estén cerrados, porque es un sitio donde puede haber contagio, no puedes, a lo mejor no puedes rellenar las botellas de agua. Mucha suerte y muchas gracias. Os deseo lo mejor de lo mejor en este examen y en esta prueba y mucho ánimo y a por todas.